Buenos días, queridos estudiantes. A continuación les voy a explicar las gráficas de las funciones trigonométricas y algunas características especiales. Las relaciones trigonométricas pues también se pueden considerar como funciones de una variable en donde se toma la medida del ángulo, ya sea en calculadora, y ese valor siempre lo vamos a dar en grados o radianes. Para facilitar su representación, en este caso lo vamos a tomar en radianes. ¿Cómo podemos graficar? Hay una primera forma que es sencillamente tomar una tabla de datos y vamos reemplazando en la calculadora los ángulos de 0, 30, 60, es decir, todos los múltiplos de 30 grados. La segunda forma es utilizando las líneas trigonométricas, que son unas líneas especiales que se trazan en un círculo goniométrico, es decir, aquel que tiene radio 1. Estas son las líneas. Primero trazamos un ángulo, vamos a hacer ese análisis exclusivamente para el primer cuadrante porque para los otros es totalmente igual. Vamos a suponer que aquí tenemos un ángulo de 60 grados, proyectamos ese ángulo de 60 grados hallando su ordenada, su abscisa. La línea que está en rojo es la línea seno, que es la que vamos nosotros a medir en cada uno de los cuadrantes. Cada vez que tomemos ese valor del ángulo lo vamos a ir proyectando en los diferentes cuadrantes. La línea coseno ya sabemos que es la abscisa, la línea horizontal. Para la línea tangente y secante, entonces trazamos ese mismo ángulo, pero proyectamos una línea tangente a la circunferencia que sea paralela al eje Y. ¿Qué hacemos con ese ángulo? Lo seguimos proyectando hasta que toque esa línea tangente. La línea tangente es la distancia que hay del punto D al punto E. Al cambio, la línea secante siempre va a ser la distancia que hay del origen al punto E. Finalmente, la línea cotangente, la diferencia es que ya no trazamos una línea paralela al eje Y, sino paralela al eje X. Igualmente proyectamos el ángulo hasta que toque esa línea y la línea cotangente es la distancia que hay de O a G, perdón, es la cosecante, y la cotangente es la línea que hay de F a G. A continuación pues también podemos utilizar calculadoras graficadoras o el mismo GeoGebra. A continuación yo les voy a explicar la gráfica de la función seno. Entonces lo primero que se hace es tomar el círculo. Ya sabemos que la línea seno es esta distancia que hay del vértice de este en forma vertical o la ordenada, la distancia que hay en la ordenada, y la vamos proyectando en cada uno de los cuadrantes. En la parte horizontal vamos trazando los ángulos de 30 en 30. Podemos utilizar nosotros la calculadora y hacer esta tabla de datos o valernos de nuestros ángulos notables que ya los tenemos en el cuadrante. Podemos realizar nosotros su análisis correspondiente. Nos damos cuenta que en el primer cuadrante la función seno empieza a crecer, en el segundo cuadrante decrece, en el tercer cuadrante decrece y en el cuarto crece. Su dominio van a ser todos los números reales. Su recorrido, pues sus valores están entre menos 1 y 1. El punto máximo lo tenemos aquí en pi medios, que es 1. El punto mínimo lo tenemos en 3 medios de pi. La función tangente. Entonces ya recordemos que la línea tangente es este segmento que hay entre el punto de origen hasta donde corta la línea tangente, es este segmento, y lo vamos proyectando. Entonces nos damos cuenta que siempre va a ser creciente en todo su recorrido, que el dominio ya no podemos decir que sean todos los reales porque acá hay unos puntos que tienen corte como pi medios que no está definido, y todos sus múltiplos impares, que el recorrido sí son todos los reales, que tiene unas asíndotas o puntos de corte que podemos decir que es una función impar y que es creciente en todo su recorrido. Y la función secante, recuerden que la línea de la
función secante es esta naranja. Tomamos estas medidas y las vamos proyectando a cada uno de sus cuadrantes. El dominio también no son todos los reales porque aquí nos damos cuenta que hay cortes en su gráfica, es decir que hay asíntotas o la función no está definida nuevamente para todos los múltiplos impares de pi medios. Su recorrido también tampoco puedo decir que sean todos los reales, sino el recorrido démonos cuenta que no hay gráfica entre -1 y 1. Podemos también decir que en su primer cuadrante es creciente, en el segundo cuadrante también es creciente, en el tercero decrece y nuevamente en el cuarto empieza a decrecer, que su periodo es pi y es una función par. Resulta que las gráficas se pueden transformar, es decir, que las podemos desplazar en forma vertical, en forma horizontal, les podemos cambiar su periodo y su amplitud. ¿Para qué funciones? Para las funciones sinusoidales, es decir, para la función solamente seno o coseno. Cuando aparezca un numerito acá, quiere decir que nosotros le estamos modificando su amplitud. Cuando el periodo se lo modifiquemos, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener 2pi sobre b y el desfase quiere decir que estamos corriendo la gráfica en forma horizontal, ya sea a la derecha o a la izquierda, y el desfase vertical es que vamos a correr, o la letra D significa que vamos a correr la gráfica hacia arriba o hacia abajo, es decir, en forma vertical. Aquí tenemos algunos ejemplos. Me dicen y es igual a -3 seno de 2x menos pi tercios. La amplitud es -3. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser entre -1 y 1, sino que esa amplitud va a llegar hasta 3 y -3. Esta gráfica la voy a representar por pasos. Esta es la función fundamental. A esta le estoy modificando su periodo, quiere decir que sus ondas son más cortas, es decir que ya el periodo no es de 2pi, sino solamente de pi. ¿Por qué? Porque tomo 2pi y le reemplazo el valor de b, en este caso b es 2, simplificamos 2 con 2 y nos da pi. ¿Qué significa pi sextos? Acá en el desfasamiento, cuando aquí nos dan pi tercios, tomamos la formulita que es c sobre b. ¿Listo? Es decir, que tomo pi tercios y ese resultado lo voy a multiplicar por este 2. 2 por 3 nos da 6. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica se está desfasando pi sextos. Ahora, este signo negativo significa que la gráfica se va a correr a la derecha o a la izquierda según su signo. ¿Listo? Cuando nosotros tengamos todos esos cambios, vamos a obtener su gráfica final. Vuelvo y repito, -3, este signo negativo significa que empieza la gráfica de abajo hacia arriba. El 2, que las ondas son más cortas. Y el pi sextos quiere decir que estamos corriendo a la derecha, la gráfica que ya no inicia en el origen, sino en pi sextos a la derecha. De acuerdo a eso, viene su actividad, que espero la resuelvan junto con su evaluación, que es de análisis, para que se vayan preparando a su prueba a saber. Dios los bendiga y nos vemos en clases virtuales.